Mujer encuentra antiguos poemas en el cajón de su madre. Una historia de resiliencia y esperanza que tocará tu corazón. Bienvenido de nuevo. Deja un like en el video, suscríbete al canal y disfruta de la historia. A los 53 años, Francisca nunca esperó regresar a la casa de su infancia. Pero cuando su madre accidentalmente deja la estufa encendida, provocando un pequeño incendio en la cocina que alerta a los vecinos, la vida ordenada de Francisca como exitosa contadora corporativa en la gran ciudad se viene abajo. Lo que comienza como una visita de fin de semana para verificar el estado de su madre, se convierte en una decisión que le cambiará la vida cuando Francisca descubre decenas de facturas sin pagar, comida caducada en el refrigerador y a su madre, antes meticulosa, usando zapatos que no hacen juego. Los médicos confirman lo que Francisca más teme. Su madre está experimentando un deterioro cognitivo progresivo, sin hermanos con quienes compartir la carga y con su madre negándose obstinadamente a abandonar la casa familiar en la pequeña ciudad costera de Santander donde Francisca creció, toma la difícil decisión de solicitar una excedencia de 6 meses de su trabajo para cuidar de la mujer que una vez cuidó de ella. El regreso a Santander es como abrir un baúl de recuerdos olvidados. Francisca conduce lentamente por las calles empedradas, reconociendo edificios antiguos ahora renovados, tiendas que han cambiado de dueño, pero conservan ese aire de familiaridad que solo los lugares de infancia poseen. El mar Cantábrico, con su imponente presencia, parece recibirla con el mismo rumor constante que la arrulló durante 18 años, antes de que decidiera que la pequeña ciudad costera se le quedaba pequeña para sus ambiciones. Cuando finalmente llega a la casa amarilla de 2 plantas, con postigos blancos y un pequeño jardín delantero, Francisca siente un nudo en la garganta. Su madre, Dolores, está sentada en el porche, con una manta sobre sus rodillas a pesar del calor primaveral, mirando al vacío con esa expresión ausente que Francisca ha comenzado a reconocer en las últimas visitas esporádicas. «Mamá, ya, estoy aquí», dice Francisca, acercándose con una sonrisa forzada. Dolores parpadea varias veces antes de que el reconocimiento ilumine su rostro. «Hannah, por fin has venido. Te he estado esperando toda la mañana». El corazón de Francisca se encoge. Ana es su tía, la hermana de su madre, fallecida hace casi una década. «No, mamá, soy Francisca, tu hija». La confusión nubla momentáneamente el rostro de Dolores y luego asiente como si lo hubiera sabido todo el tiempo. «Claro, Francisca. ¿Ya comiste? Puedo prepararte algo». Francisca traga el nudo en su garganta. «Ya comí, mamá. Vamos adentro, ¿sí? Tengo que hablar contigo sobre algunas cosas». La transición es todo menos suave. La vida cuidadosamente estructurada de Francisca se disuelve en una rutina caótica de citas médicas, horarios de medicación y vigilancia constante. Los días se vuelven un borrón de responsabilidades. Asegurarse de que su madre tome la medicación correcta a la hora correcta, preparar comidas nutritivas que Dolores a veces se niega a comer, programar y asistir a interminables consultas con especialistas, cada uno con un diagnóstico ligeramente diferente, pero igualmente desalentador. Las noches no son mejores, con Francisca despertándose ante el más mínimo ruido, temiendo que su madre esté deambulando desorientada por la casa. Durante las primeras semanas, Francisca mantiene la ilusión de que esto es temporal, una situación que resolverá eficientemente, como los complicados balances financieros a los que está acostumbrada. Organiza la medicación de su madre en pastilleros semanales, con compartimentos por horas. Etiqueta todos los armarios de la cocina para que Dolores pueda encontrar lo que busca. Instala cerraduras de seguridad en puertas y ventanas y coloca notas por toda la casa con recordatorios básicos. El baño está a la derecha. No enciendas la estufa sin Francisca. Hoy es martes. Pero la demencia no respeta los sistemas ni los horarios. Su madre oscila entre momentos de perfecta lucidez y confusión inquietante, a veces confundiendo a Francisca con su propia hermana fallecida, otras veces acusándola de ser una intrusa en su hogar.
Hay mañanas en que Dolores despierta completamente vestida a las 4 de la madrugada, insistiendo en que debe ir a trabajar, aunque se jubiló hace más de una década de su puesto como bibliotecaria municipal. Otras veces, pasa horas buscando objetos que guarda en lugares insólitos, las llaves de la casa dentro del congelador, su cepillo de dientes entre los calcetines, fotografías familiares escondidas bajo el colchón, como si fueran tesoros que alguien pudiera robar. La relación a distancia de Francisca con su novio Santiago comienza a tensarse bajo la presión, especialmente cuando él no logra entender por qué ella simplemente no contrata ayuda profesional o coloca a su madre en una residencia asistida. Las llamadas telefónicas, antes esperadas con anhelo, se convierten en fuentes de estrés adicional. «No entiendo por qué tienes que ser tú quien se encargue de todo esto», le dice Santiago durante una de sus conversaciones nocturnas, su voz teñida de frustración. «Hay personas capacitadas para este tipo de cuidados, Francisca. Estás sacrificando tu carrera, nuestra relación, todo». «No es tan simple, Santiago», responde Francisca, frotándose las sienes mientras observa a su madre dormitar en el sillón frente al televisor. «No puedo simplemente abandonarla en una residencia. Este es su hogar, sus recuerdos están aquí. Los médicos dicen que mantener su entorno familiar es crucial para ralentizar el deterioro». «¿Y qué hay de nosotros? Ya han pasado 3 semanas y sigues sin tener una fecha para regresar». Francisca suspira, sintiendo el peso de las expectativas de todos sobre sus hombros. «Necesito más tiempo, ¿de acuerdo? Estoy investigando opciones, pero no puedo apresurar esto». Las llamadas con Santiago se vuelven menos frecuentes a medida que pasan los días. Francisca se encuentra cada vez más aislada, atrapada en una burbuja de responsabilidades que parece expandirse continuamente, consumiendo cada momento de su día, cada rincón de su mente. En los escasos momentos que logra para sí misma, generalmente tarde en la noche, cuando su madre finalmente duerme, Francisca revisa compulsivamente su correo electrónico del trabajo, intentando mantenerse conectada a la vida que ha dejado en suspenso. Sus colegas le envían actualizaciones amables pero cada vez más distantes, y puede sentir cómo su lugar en la empresa comienza a desdibujarse, como una fotografía expuesta demasiado tiempo al sol. Durante esas noches silenciosas, sentada en la cocina de su infancia con una taza de té que casi nunca termina de beber, Francisca se pregunta cómo su vida pudo cambiar tan dramáticamente en tan poco tiempo. Hace apenas un mes, estaba considerando una oferta para dirigir el departamento financiero de su empresa, un ascenso que habría culminado 15 años de dedicación implacable. Ahora está contando píldoras en pastilleros de plástico y leyendo artículos sobre demencia hasta que sus ojos arden. Si estás disfrutando de la historia, escribe 5 en los comentarios y suscríbete para más videos como este. Si no, escribe 0. Me ayuda a crear un contenido aún mejor para ti. Continuando, en la pequeña ciudad, Francisca se reconecta con su amor de la escuela secundaria, Nicolás, ahora un médico local viudo que se especializa en atención geriátrica. El reencuentro ocurre durante la segunda visita de Dolores al centro médico local, un edificio modernizado que contrasta con la arquitectura tradicional de Santander. Mientras esperan en la sala de consulta, Francisca hojea distraídamente una revista desactualizada sobre salud, tratando de ignorar la ansiedad que le provoca cada nueva cita médica. «Francisca González, ¿eres tú?». La voz grave y cálida la hace levantar la mirada. Frente a ella está un hombre alto de cabello castaño, salpicado de gris en las sienes, con ojos amables detrás de unas gafas de montura fina y una sonrisa que inmediatamente despierta recuerdos de tardes en la playa, notas pasadas en clase y un primer beso torpe bajo el muelle durante el festival de verano. «¿Nicolás?». Francisca se levanta, sorprendida. «No sabía que trabajabas aquí». «Volví hace unos 8 años», explica él, su mirada evaluando sutilmente los cambios que el tiempo ha trazado en ella. Después de que Isabel falleciera, Madrid se volvió demasiado grande, demasiado vacía. Santander parecía el lugar adecuado para reconstruir. El nombre de Isabel,
la esposa que Nicolás perdió según los rumores que Francisca había escuchado vagamente durante sus breves visitas a la ciudad, flota entre ellos como una sombra suave y respetuosa. «Lo siento», dice Francisca sinceramente. Nicolás asiente aceptando sus condolencias con la dignidad de quien ha aprendido a convivir con la pérdida. «¿Y tú estás aquí por...?» Su mirada se desvía hacia Dolores, que tararea distraídamente una canción de su juventud mientras reorganiza compulsivamente el contenido de su bolso. «Mi madre», confirma Francisca, «demencia, probablemente Alzheimer, aunque todavía están realizando pruebas para confirmar el diagnóstico exacto». «¿Doctor Fuentes es su médico?» «Es bueno, pero si me permites, me gustaría echar un vistazo a su expediente. La geriatría es mi especialidad y particularmente los casos de deterioro cognitivo». A partir de ese día, Nicolás se convierte no solo en el médico principal de Dolores, sino en un apoyo crucial para Francisca. Sus caminos se cruzan frecuentemente durante las citas de su madre, y su amable comprensión proporciona a Francisca el apoyo emocional que desesperadamente necesita. No es solo su conocimiento médico lo que resulta invaluable, sino su capacidad para explicar cada desarrollo, cada nuevo síntoma o comportamiento, con una claridad compasiva que disminuye el miedo constante que Francisca siente. «El cerebro es como un libro con páginas que se van borrando progresivamente», le explica Nicolás una tarde, mientras comparten un café en la cafetería del hospital después de una especialmente difícil evaluación de Dolores. «Primero desaparecen las páginas más recientes, los recuerdos nuevos. Por eso tu madre puede recordar perfectamente su infancia, pero no lo que desayunó esta mañana. Con el tiempo, se van borrando páginas más antiguas». «¿Y eventualmente?», pregunta Francisca, aunque teme la respuesta. Nicolás cubre su mano con la suya, un gesto casual pero reconfortante. «Eventualmente quedan menos páginas, pero Francisca, incluso cuando parece que no queda nada del libro, la persona sigue ahí. Los sentimientos persisten, las conexiones emocionales. Tu madre puede olvidar tu nombre, pero la forma en que se ilumina su rostro cuando entras en la habitación, eso no desaparecerá fácilmente». Mientras tanto, la condición de su madre crea un vínculo inesperado con su vecina de al lado, Teresa, una anciana inmigrante griega que trae comidas caseras y comparte antiguos remedios familiares que parecen calmar temporalmente la ansiedad de su madre. Teresa, con su cabello blanco siempre recogido en un pulcro moño y sus vestidos florales independientemente de la estación, aparece una mañana en el porche con una cazuela humeante de musaca. «Para ti y para Dolores», dice simplemente, con ese acento mediterráneo que no ha disminuido en sus 5 décadas en España. «La comida casera cura el alma, y tú necesitas fuerza». A partir de entonces, la presencia de Teresa se vuelve constante. Aparece con hierbas frescas de su jardín para preparar infusiones que ayudan a Dolores a dormir. Insiste en sentarse con ella durante algunas tardes para que Francisca pueda tener unas horas para sí misma, y comparte historias de su propia madre, que también sufrió de la enfermedad del olvido, como ella la llama. «Mi madre olvidó muchas cosas», le cuenta Teresa a Francisca una tarde, mientras ambas observan a Dolores arrancar metódicamente flores marchitas del jardín, una tarea que realiza con sorprendente concentración. Nombres, caras, incluso cómo vestirse. Pero nunca olvidó cómo sentir alegría cuando ponía sus manos en la tierra del jardín. «Cada persona retiene algo, Grisomu, mi tesoro. Debemos encontrar qué es ese algo para Dolores». Los días se convierten en semanas, y Francisca observa cómo su antigua vida se desvanece en la distancia. Las llamadas telefónicas con sus colegas se vuelven menos frecuentes, y las pocas veces que Santiago la llama, sus conversaciones giran en torno a cuándo regresará a la ciudad. «No puedo creer que estés sacrificando todo por esto», le dice durante una llamada particularmente tensa. «Hay profesionales para este tipo de situaciones, Francisca. No tienes que ser tú quien se haga cargo de todo». Pero cada vez que ve a su madre tener un momento de claridad, cuando recuerda alguna anécdota de su juventud
o simplemente la reconoce con una sonrisa cálida, Francisca sabe que está exactamente donde debe estar. Una tarde particularmente difícil, después de que Dolores hubiera pasado horas buscando desesperadamente a su propio padre, fallecido hace más de 30 años, Francisca encuentra refugio en el pequeño estudio al fondo del jardín. Era el espacio de trabajo de su padre, convertido luego en cuarto de invitados, y ahora simplemente un lugar lleno de cajas y recuerdos acumulados. Sentada en el viejo sillón desgastado, Francisca finalmente se permite llorar, liberando toda la frustración, el miedo y el agotamiento que ha estado conteniendo durante semanas. Es allí, rodeada del polvo de otra época, donde encuentra una fotografía que no recordaba. Su madre, mucho más joven, con el cabello oscuro cayendo en ondas sobre sus hombros, sentada en un café junto a un grupo de personas de aspecto bohemio. Todos sostienen libros y Dolores está en el centro, leyendo de un cuaderno pequeño, su rostro radiante con una expresión de intensidad que Francisca raramente había visto en ella. Al reverso de la fotografía, con letra pulcra, hay una inscripción: Lectura de poesía, Café Literario La Marea, 1978. Esta simple fotografía abre una puerta a un pasado que Francisca desconocía por completo. Su madre, la pragmática bibliotecaria municipal, escribiendo y leyendo poesía, la misma mujer que siempre había impulsado a Francisca hacia carreras sensatas y con futuro. La incongruencia la desconcierta y a la vez despierta una curiosidad que momentáneamente eclipsa la tristeza. ¿Qué pasará cuando Francisca descubra el secreto que su madre ha estado ocultando todos estos años? ¿Podrá este descubrimiento cambiar la forma en que ve a la mujer que creía conocer perfectamente? 3 meses después de su llegada, la rutina de Francisca ha adquirido una extraña normalidad. Ha aprendido a anticipar los patrones de comportamiento de su madre. Las mañanas suelen ser momentos de mayor claridad, cuando conversan casi como antes mientras desayunan. Las tardes traen confusión creciente, y los atardeceres, la temida puesta de sol, que los médicos le han explicado, cuando la agitación y la desorientación alcanzan su punto máximo. Ha aprendido trucos para manejar las crisis, fotografías etiquetadas que ayudan a Dolores a reconocer a las personas, música de su juventud que la calma cuando la ansiedad amenaza con desbordarla, rutinas estrictas que proporcionan estructura a días que de otra manera serían un caos de momentos desconectados. Pero un día, mientras busca un documento en el escritorio de su madre, Francisca hace un descubrimiento perturbador. En el fondo del último cajón, bajo papeles desordenados y sobres vacíos, encuentra un alarmante número de pastillas. Reconoce inmediatamente la forma y el color. Son los medicamentos que se supone Dolores ha estado tomando religiosamente durante semanas. Con creciente horror, Francisca revisa las fechas de las prescripciones y calcula que su madre ha estado escondiendo casi la mitad de su medicación. Esta revelación coincide con un notable empeoramiento de los síntomas, obligando a Francisca a implementar un sistema de cuidados más estructurado y a enfrentar la realidad de que la independencia de su madre se está desvaneciendo más rápido de lo previsto. Ya no es suficiente dejar las pastillas junto a su plato durante las comidas. Ahora debe asegurarse de que realmente las trague, una indignidad que hace que Dolores la mire con resentimiento, como si Francisca fuera más carcelera que, hija, no soy una niña, protesta Dolores una mañana, apartando la mano de Francisca cuando intenta darle la medicación. Deja de tratarme como si lo fuera. Mamá, encontré las pastillas escondidas. Necesitas tomarlas para sentirte mejor. No necesito píldoras. Estoy perfectamente bien. El mentón de Dolores se eleva en ese gesto terco que Francisca recuerda bien de su infancia, cuando discutían por tareas escolares o permisos para salir con amigos. Los médicos dicen... Los médicos, Dolores resopla con desdén. Siempre quieren meternos drogas que nos dejan como zombis. Yo sé cómo me siento, y no necesito que nadie me diga qué hacer en mi propia casa. Estas confrontaciones se vuelven cada vez más frecuentes, agotadoras batallas que dejan a ambas
exhaustas y frustradas. Francisca consulta con Nicolás, quien aumenta la dosis de algunos medicamentos y sugiere otros nuevos para controlar la creciente agitación, pero advierte que la medicación solo puede hacer tanto. Lo que estás experimentando es común, le asegura, su voz cansada pero amable durante una llamada telefónica tarde en la noche, después de que Francisca tuviera que llamarlo en medio de un episodio particularmente intenso de paranoia, de dolores, la negación, la resistencia al tratamiento, incluso esconder la medicación, son comportamientos que vemos con frecuencia. ¿Empeorará?, pregunta Francisca, temiendo la respuesta. La pausa de Nicolás es respuesta suficiente. Habrá días buenos y días malos. Lo importante es que no estás sola en esto, Francisca. Durante este difícil periodo, Santiago le da otro golpe. Ha aceptado un ascenso que requiere trasladarse a Europa, específicamente a la oficina central de su empresa en Frankfurt, y espera que Francisca elija entre su madre y su relación. La noticia llega durante una videollamada, en la que Santiago, con el entusiasmo de quien no anticipa objeciones, detalla los beneficios del puesto, el aumento considerable de salario y el lujoso apartamento que la empresa proporcionará. Es la oportunidad que hemos estado esperando, dice, su rostro iluminado por la pantalla del ordenador en la habitación a oscuras, donde Francisca se ha refugiado después de finalmente lograr que su madre se durmiera. 2 años en Frankfurt. Luego podríamos pedir un traslado a Nueva York o Singapur. El mundo será nuestro, Francisca. Santiago, interrumpe ella, el cansancio haciendo su voz más áspera de lo habitual. Sabes que no puedo irme ahora mismo. Mi madre siempre es tu madre. La frustración hace que su voz se eleve. Han pasado 3 meses, Francisca. 3 meses en los que has puesto tu vida en pausa por alguien que ni siquiera recuerda quién eres la mitad del tiempo. Las palabras golpean a Francisca con fuerza física, haciendo que retroceda como si hubiera sido abofeteada. No puedo creer que hayas dicho eso. Lo siento. Santiago suspira pasándose una mano por el cabello en un gesto de frustración que Francisca conoce bien. Me expresé mal. Solo estoy preocupado por ti, por nosotros. Esta situación no es sostenible. ¿Qué estás diciendo exactamente? Estoy diciendo que tienes que decidir, Francisca, Frankfurt o Santander. No puedo seguir en esta relación a distancia indefinida, esperando que algún día decidas que tu vida también importa. Incapaz de abandonar a su madre y no dispuesta a ser chantajeada emocionalmente, Francisca termina la relación esa misma noche, con lágrimas silenciosas corriendo por sus mejillas mientras pronuncia palabras que jamás pensó que diría. Te amo, Santiago, pero no puedo ser la persona que necesitas ahora mismo. Mi madre me necesita más de lo que tú me necesitas, y si no puedes entender eso, entonces quizás nunca me conociste realmente. La ruptura la deja sintiéndose más aislada que nunca. Durante días, Francisca se mueve por la casa como un fantasma, realizando tareas mecánicamente, interactuando con su madre con palabras vacías y sonrisas forzadas. Es Teresa quien finalmente interviene, apareciendo una mañana con un pastel de nueces y una determinación inamovible. El corazón roto necesita aire fresco y propósito, declara, empujando a Francisca literalmente hacia el jardín. Hoy, limpiaremos las malas hierbas y plantaremos flores nuevas. El trabajo con las manos sana el espíritu. Sorprendentemente, incluso Dolores parece sentir el dolor de su hija. Una tarde, mientras Francisca lava los platos con movimientos automáticos, su madre se acerca silenciosamente y pone una mano temblorosa sobre su hombro. Los hombres van y vienen, dice con inesperada claridad, pero somos nosotras las que permanecemos fuertes, como los acantilados frente al mar. Francisca se gira sorprendida por la lucidez momentánea. ¿Cómo supiste? Dolores sonríe, una sonrisa genuina que ilumina sus ojos de una manera que Francisca no ha visto en semanas. Una madre siempre sabe cuando su hija sufre, incluso cuando otras cosas se desvanecen, eso permanece.
El festival de verano tradicional, que ha sido un sello distintivo de la ciudad costera durante generaciones, se convierte en un punto de inflexión. Durante siglos, Santander ha celebrado la llegada del verano con una semana de música, danzas tradicionales, mercados de artesanía y, como culminación, fuegos artificiales sobre la bahía. En tiempos normales, Francisca habría evitado la concurrida celebración, preocupada por cómo su madre manejaría la sobrecarga sensorial, las multitudes y el cambio en la rutina. Pero Teresa insiste con una vehemencia que no admite discusión. Dolores nunca se ha perdido un festival, ni uno solo desde que la conozco, afirma apareciendo en la puerta con un vestido estampado especialmente colorido para la ocasión. Las tradiciones son anclas para la memoria. Su cuerpo recordará lo que su mente ha olvidado. Así que Francisca lleva a regañadientes a su madre a la celebración, nerviosa por cómo manejará las multitudes y la conmoción. Visten a Dolores con cuidado, eligiendo ropa cómoda pero festiva, y Francisca se asegura de llevar medicación extra, agua y tener identificación con el número de teléfono de Francisca cosida discretamente en el bolsillo de la chaqueta de su madre, por si acaso se separan. El paseo marítimo está transformado. Guirnaldas de luces cruzan las calles, puestos de comida llenan el aire con aromas de fritura y especias, y músicos callejeros crean una cacofonía alegre que contradice la ansiedad que Francisca siente. Al principio, Dolores se aferra al brazo de su hija con fuerza, sus ojos moviéndose rápidamente de un estímulo a otro, su respiración acelerada delatando su nerviosismo. Pero entonces, algo extraordinario ocurre. Un grupo de bailarines tradicionales comienza a ejecutar una danza que ha permanecido inalterada durante generaciones, con los mismos pasos, los mismos trajes, la misma melodía que Dolores ha visto toda su vida. Sus ojos se fijan en el espectáculo y gradualmente, su agarre en el brazo de Francisca se relaja. Sus pies comienzan a marcar el ritmo inconscientemente. «Tu padre y yo bailábamos esto», dice de repente, su voz clara y firme. «El verano que nos conocimos, él insistió en aprender los pasos para impresionarme. Tenía 2 pies izquierdos, pero lo intentaba con tanto entusiasmo que era imposible no enamorarse». Francisca mira a su madre con asombro. Es el recuerdo más claro y detallado que ha compartido en meses. Para sorpresa de Francisca, la música familiar, los olores y el entorno desencadenan algo en su madre, quien comienza a relatar historias detalladas de la infancia de Francisca que ella misma había olvidado. Mientras pasean por el mercado de Minnomestimpos, artesanía, Dolores señala un puesto de cerámica pintada a mano. «Cuando tenías 7 años, rompiste uno de esos platos en esta misma feria», recuerda con una sonrisa. «Estabas tan devastada que ahorraste tu asignación durante 3 meses para comprarme uno nuevo. Era completamente diferente al original, pero lo atesoré más porque representaba tu sacrificio». En la plaza principal, frente a un vendedor de dulces tradicionales, Dolores continúa. «Aquí comprabas caramelos de violeta cada verano. Siempre pedías los mismos, aunque había docenas de opciones. Los morados son los mejores, mamá», insistías, con tanta convicción. Cada recuerdo compartido es un regalo inesperado, fragmentos del pasado que Francisca temía perdidos para siempre. Este momento de conexión inspira a Francisca a comenzar un proyecto de memoria, creando un álbum de recortes lleno de fotos, recetas e historias de la vida de su madre. Al día siguiente, Francisca desempolva viejos álbumes familiares, desenterrando fotografías amarillentas que no había visto en años. Su madre como una joven de cabello oscuro y sonrisa atrevida. Sus padres recién casados en la playa. Francisca misma como una niña con rodillas raspadas y expresión desafiante. Mientras revisa estas imágenes con su madre, descubre que aunque Dolores puede no recordar lo que desayunó esa mañana, las fotografías antiguas desencadenan recuerdos sorprendentemente vívidos. Comienza a grabar estas conversaciones, capturando historias que nunca había escuchado. Cómo sus padres se conocieron cuando su madre trabajaba como guía en el museo local,
Y su padre, un joven estudiante de ingeniería, fingió interés en antiguos mapas náuticos solo para poder hablar con ella. Anécdotas de la infancia de Dolores durante la posguerra, tradiciones familiares perdidas con el tiempo. Deberíamos escribir estas historias, sugiere Francisca una tarde, mientras Dolores relata con sorprendente detalle la historia de cómo su propia abuela escapó de un matrimonio infeliz en los años 20, un escándalo que la familia mantuvo en secreto durante décadas. Siempre fui mejor contando historias que escribiéndolas, responde Dolores con una sonrisa enigmática. ¿Será el principio de un nuevo camino para ambas o simplemente un momento fugaz de claridad? Te invito a seguir la historia para descubrirlo. Con la llegada del otoño, las mañanas en Santander adquieren un filo cortante y la luz cambia volviéndose más dorada, más preciosa en su brevedad. Francisca ha establecido una rutina que, si bien agotadora, al menos es predecible. Desayunos, tranquilos con Dolores, seguidos de una breve caminata por el barrio cuando el tiempo lo permite. Sesiones de estimulación cognitiva recomendadas por Nicolás, que consisten en ejercicios simples de memoria, rompecabezas adaptados y actividades que promueven la coordinación mano-ojo, almuerzos preparados frecuentemente por Teresa, quien insiste en que la nutrición adecuada es tan importante como la medicación. Tardes dedicadas a labores administrativas y al álbum de recuerdos, mientras Dolores descansa. Y finalmente, la batalla vespertina cuando la confusión de su madre alcanza su punto máximo. Es durante una de esas tardes otoñales, cuando Francisca hace un descubrimiento sorprendente mientras organiza los papeles de su madre. En el fondo de un armario, tras cajas de documentos fiscales y correspondencia antigua, encuentra una caja de zapatos desgastada, sin etiqueta ni marcas distintivas. Al abrirla se encuentra con varios cuadernos pequeños de tapas gastadas, recortes de periódicos amarillentos y varias cartas con matasellos de décadas atrás. Intrigada, Francisca abre uno de los cuadernos y se encuentra con la elegante caligrafía de su madre, pero lo que lee la deja sin aliento. Como niebla que envuelve los acantilados, así la memoria se diluye en el tiempo. Somos apenas instantes robados al olvido, huellas en la arena que la marea borrará. Página tras página, descubre que su aparentemente convencional madre había sido una poeta consumada, con una sensibilidad y profundidad que Francisca jamás había imaginado. Los recortes de periódico resultan ser publicaciones en revistas literarias locales y nacionales, algunas datadas en los años 70 y 80, cuando Dolores era una joven promesa de la poesía española. Las cartas revelan correspondencia con editores, otros poetas y admiradores de su trabajo. Con las manos temblorosas, Francisca lleva los cuadernos a la sala donde su madre dormita en su sillón favorito. Cuando Dolores despierta, Francisca le muestra su descubrimiento. «Mamá, nunca me dijiste que escribías poesía», dice suavemente, abriendo uno de los cuadernos en una página marcada. Dolores mira los cuadernos con una expresión difícil de descifrar, una mezcla de sorpresa, reconocimiento y algo parecido a la vergüenza. «Eso fue hace mucho tiempo», murmura, pero sus dedos acarician las páginas con la familiaridad de quien reconoce una parte perdida de sí misma. «¿Me leerías algo?», pide Francisca, colocando gentilmente uno de los cuadernos en las manos de su madre. Para su asombro, Dolores asiente y comienza a leer, su voz inicialmente vacilante, pero ganando confianza con cada verso. Cuando lee estos poemas en voz alta, su madre experimenta momentos de notable lucidez, como si las palabras que una vez creó funcionaran como un puente sobre las lagunas de su memoria. Lo más sorprendente ocurre cuando, al llegar al final de un poema inacabado, Dolores pausa, frunce ligeramente el ceño en concentración y luego añade espontáneamente nuevos versos, completando un trabajo que había abandonado décadas atrás. «Nunca pensé que fueras una artista», le dice una tarde mientras están sentadas en el porche, el álbum de recortes abierto entre ellas, lleno de recortes amarillentos de publicaciones literarias. Su madre sonríe con una claridad que se ha vuelto cada vez más rara.
Hay muchas cosas que una madre no le cuenta a su hija, responde, su voz sorprendentemente firme. No porque quiera ocultarlas, sino porque la vida sigue adelante, y algunas pasiones se guardan en cajones para dar espacio a otras. ¿Por qué dejaste de escribir?, pregunta Francisca, pasando los dedos por un poema particularmente conmovedor sobre el mar y la memoria. Su madre mira hacia la distancia, hacia el océano que siempre ha sido visible desde su ventana. Nunca dejé de escribir aquí, dice, tocándose la sien. Solo dejé de ponerlo en papel. ¿Pero por qué? Eras tan buena. Estos poemas son hermosos. Dolores suspira, y es un sonido cargado de décadas de decisiones y renuncias. Tu padre enfermó, tú eras pequeña. La poesía no pagaba las facturas. La biblioteca ofrecía estabilidad, un sueldo seguro, beneficios. A veces, Francisca, la vida nos pide que elijamos y yo elegí a mi familia. No hay amargura en su voz, solo la constatación de un hecho, pero Francisca siente una punzada de culpa, pensando en todas las veces que había juzgado a su madre, como convencional, previsible, carente de imaginación. No me arrepiento, añade Dolores, como si pudiera leer los pensamientos de su hija. Cada vida tiene su propio tipo de poesía. La mía estuvo en criarte, en los momentos pequeños que construyen una vida. Esta revelación transforma su relación mientras Francisca se da cuenta de que hay dimensiones enteras de su madre que nunca entendió. Comienza a leerle poesía todas las noches, no solo los versos que Dolores escribió, sino también los de los poetas que su madre admiraba, Federico García Lorca, Gloria Fuertes, Pablo Neruda. Para su sorpresa, Dolores a menudo recita junto con ella, recordando estrofas enteras que han resistido el deterioro de su memoria. Francisca decide incorporar este descubrimiento a su proyecto de memoria, creando una sección especial en el álbum dedicada a la vida secreta de su madre como poeta. Incluye no solo los poemas publicados, sino también anécdotas que Dolores comparte durante sus momentos de lucidez. El café literario donde se reunía con otros poetas los domingos por la tarde, el verano que pasó escribiendo a la sombra, de los mismos acantilados que aparecen en tantos de sus versos. El concurso nacional en el que quedó finalista, pero no pudo asistir a la ceremonia porque coincidió con su boda. Quisiera conocer esas historias, dice Francisca en voz baja, una tarde, mientras organizan juntas los poemas en orden cronológico. Tal vez aún puedas, responde su madre. Y por primera vez en meses Francisca siente algo parecido a la esperanza. ¿Has conocido a alguien que haya descubierto un talento oculto en un ser querido después de muchos años? Comparte tu experiencia en los comentarios. Mientras tanto, los recursos financieros de Francisca disminuyen alarmantemente. Lo que comenzó como una excedencia de 6 meses se ha extendido indefinidamente. Y aunque su empresa le ha permitido la flexibilidad, su salario se ha reducido considerablemente. Los ahorros que acumuló durante años de trabajo disciplinado en la ciudad se agotan rápidamente entre medicamentos, consultas médicas especializadas y adaptaciones para hacer la casa más segura para Dolores. Una mañana, su empleador la llama para tener una conversación franca. A pesar de la simpatía por su situación, la empresa no puede mantener su posición indefinidamente. Le ofrecen 2 opciones: regresar a tiempo completo en las próximas 3 semanas o renunciar permanentemente con una indemnización reducida. Con facturas médicas acumulándose y la comprensión de que su excedencia de 6 meses no será suficiente, Francisca enfrenta una decisión crítica. La noche después de recibir este ultimátum, Francisca se sienta en la cocina oscurecida, calculando y recalculando sus finanzas con la precisión meticulosa que la hizo tan valiosa como contadora. Las cifras no mienten. Sin su salario completo, los ahorros se agotarán en 4 meses, tal vez menos si la condición de su madre requiere tratamientos adicionales. Vender la casa es una opción, pero significaría desarraigar a Dolores del único entorno que todavía le proporciona algún sentido de estabilidad. Además, el mercado inmobiliario en Santander es volátil y no hay garantía de que puedan obtener suficiente para asegurar el futuro. «Pareces preocupada», dice Teresa. Al día siguiente,
cuando la encuentra revisando obsesivamente papeles en la mesa del jardín. Como siempre, la vecina ha aparecido en el momento exacto en que Francisca más necesita una presencia amiga. Francisca suspira y comparte su dilema. Teresa escucha atentamente, asintiendo ocasionalmente, sus manos arrugadas nunca quietas mientras pela manzanas para la compota que insiste en preparar semanalmente para Dolores. ¿Sabes qué hacemos en mi país cuando los tiempos son difíciles?, pregunta finalmente. Adaptamos lo que sabemos hacer a lo que se necesita. Tú eres buena con los números, ¿verdad? Supongo que sí, responde Francisca sin entender hacia dónde va la conversación. El viejo Martínez de la ferretería siempre se queja de que no entiende los impuestos. La panadería nueva necesita organizar sus cuentas. Incluso mi sobrino, que acaba de abrir ese restaurante en el Paseo Marítimo, me dijo que busca a alguien que le ayude con la contabilidad. ¿Sugieres que ofrezca servicios de contabilidad aquí en Santander? Teresa se encoge de hombros, como si la solución fuera obvia. ¿Por qué no? Puedes trabajar desde casa, elegir tus horarios según las necesidades de Dolores. No será el gran salario de la ciudad, pero tal vez sea suficiente mientras decides qué hacer a largo plazo. En un momento de inspiración, Francisca comienza a utilizar sus habilidades contables para ayudar a los dueños de pequeños negocios locales a administrar sus finanzas desde la mesa del comedor de su madre. Crea tarjetas de presentación simples que Teresa distribuye entusiastamente entre sus numerosos conocidos en la ciudad. Para su sorpresa, la respuesta es inmediata y positiva. Muchos de los pequeños comerciantes de Santander han estado manejando sus cuentas de manera rudimentaria durante años, y la oportunidad de contar con los servicios de una contadora experimentada sin tener que pagar las tarifas de una gran firma es recibida con entusiasmo. Francisca adapta su horario alrededor de las necesidades de su madre. Trabaja durante las mañanas mientras Dolores está más lúcida y puede acompañarla tranquilamente en la sala, revisando sus poemas o ayudando a organizar el álbum de recuerdos. Programa reuniones con clientes durante las siestas de la tarde de su madre, cuando Teresa, felizmente, se ofrece a vigilarla, y deja las noches libres para el cuidado intensivo que Dolores frecuentemente necesita durante esas horas difíciles. No es el trabajo de alto perfil al que estaba acostumbrada, ni remotamente tan lucrativo, pero le proporciona una inesperada satisfacción. En lugar de ser una pequeña pieza en el engranaje de una corporación multinacional, ahora ve directamente el impacto de su trabajo en las vidas de personas reales. El alivio en el rostro del dueño de la pescadería, cuando Francisca reorganiza su caótico sistema de facturación. La gratitud de la florista, que por primera vez entiende realmente la rentabilidad de su negocio gracias a los claros informes de Francisca. Este nuevo arreglo le permite mantener su identidad profesional mientras permanece cerca de casa, una solución provisional que le da tiempo para considerar opciones a largo plazo. Sin embargo, Francisca es consciente de que este equilibrio precario podría romperse en cualquier momento si la condición de su madre empeora significativamente. El invierno trae fuertes tormentas a la ciudad costera, convirtiendo el idílico Santander veraniego en un lugar gris y amenazador. Las tormentas del Cantábrico son legendarias por su ferocidad, y ese año parecen particularmente violentas, como si reflejaran la turbulencia interior que Francisca siente constantemente. Durante una ventisca particularmente severa, a mediados de diciembre, se corta la electricidad en todo el barrio. Francisca está preparada con velas y mantas extras, habiendo anticipado la posibilidad después de escuchar el pronóstico del tiempo. Lo que no anticipa es cómo la oscuridad y el aislamiento afectarán a su madre. En la fría oscuridad, iluminada solo por el resplandor fantasmal de las velas, Dolores se desorientó gravemente. Los cambios en el entorno familiar son particularmente difíciles para las personas con demencia, y la combinación de oscuridad, frío y el constante aullido del viento desencadena una profunda confusión en Dolores. Necesito encontrar a Manuel. Insiste refiriéndose al padre de Francisca, fallecido hace años. Estará preocupado si no llego a tiempo.
Francisca intenta calmarla, explicándole pacientemente que su padre no está esperándola, que están seguras en casa a pesar de la tormenta. Pero Dolores se vuelve cada vez más agitada, convencida de que debe salir inmediatamente. Finalmente, agotada después de horas de vigilancia constante, Francisca sucumbe al sueño brevemente cerca de la medianoche, acurrucada junto a su madre en el sofá frente a la chimenea que proporciona el único calor en la casa helada. Se despierta sobresaltada, con un presentimiento terrible. El espacio junto a ella está vacío, la manta arrojada a un lado. Llamando frenéticamente a su madre, Francisca registra la casa, cada habitación oscura más aterradora que la anterior. Con horror creciente, descubre la puerta trasera abierta, golpeando contra la pared con cada ráfaga de viento, la nieve acumulándose en el umbral. Fuera, la tormenta ha alcanzado una intensidad aterradora. El viento corta como cuchillos a través de la chaqueta que Francisca apenas tuvo tiempo de ponerse, y la nieve cae tan densamente que apenas puede ver más allá de unos metros. Gritando el nombre de su madre, Francisca sigue las huellas apenas visibles que se alejan de la casa, rezando para que la nieve no las haya cubierto completamente. La búsqueda parece interminable, cada minuto una eternidad, mientras imagina a su madre desorientada y sin protección adecuada contra los elementos. Finalmente, siguiendo un instinto que no puede explicar, se dirige hacia el pequeño mirador sobre los acantilados, un lugar que su madre mencionaba frecuentemente en sus poemas. Allí, acurrucada contra la barandilla de piedra, encuentra a Dolores, en camisón y apenas cubierta con un fino chal, sus labios azulados por el frío, murmurando incoherentemente sobre reunirse con Manuel junto al mar. Después de una búsqueda frenética, Francisca la encuentra casi inconsciente en la nieve. Con una fuerza nacida de la desesperación, logra cargar a su madre de regreso a casa, donde la envuelve en mantas y frota sus extremidades congeladas, llamando a Nicolás en cuanto la señal telefónica regresa intermitentemente. Las horas siguientes son un borrón de miedo y actividad frenética. Nicolás llega acompañado por un paramédico, ambos luchando contra la tormenta que solo ahora comienza a amainar. Diagnostican hipotermia moderada y ordenan hospitalización inmediata. Los siguientes 3 días, Francisca apenas abandona la habitación de hospital de su madre, durmiendo en una incómoda silla, despertando a cada sonido, aterrorizada de que, si aparta la mirada, su madre desaparecerá nuevamente. Durante la recuperación, mientras observa el rostro pálido y repentinamente frágil de Dolores contra las sábanas blancas del hospital, Francisca se da cuenta de que ya no puede arreglárselas sola. El incidente de la tormenta ha sido una advertencia que no puede ignorar. La próxima vez podría no encontrar a su madre a tiempo. A regañadientes, comienza a investigar instalaciones de cuidado, revisando folletos de residencias asistidas que Nicolás le proporciona discretamente, sintiéndose como si hubiera fallado a su madre. No puedes vigilarla cada segundo de cada día, le dice Nicolás durante una de sus visitas médicas de seguimiento, después del incidente. Sus ojos muestran una compasión que Francisca encuentra tanto reconfortante como insoportable. Esto no es un fracaso, Francisca, es la progresión de una enfermedad que ninguno de nosotros puede controlar completamente. Pero yo soy su hija, responde Francisca, las palabras atascadas en su garganta. Se supone que debo protegerla. Y lo haces, dice Nicolás, colocando suavemente su mano sobre la de ella. Pero también necesitas permitirte recibir ayuda. La noche de la tormenta persigue a Francisca en sus sueños. Cada vez que cierra los ojos, revive esos momentos de terror absoluto. La cama vacía de su madre, la puerta trasera abierta de par en par, sus huellas desapareciendo rápidamente bajo la nieve que caía. Si hubiera tardado solo unos minutos, más en darse cuenta, si hubiera instalado esas cerraduras de seguridad que Nicolás le había sugerido, las sí se acumulan como la nieve misma, sofocándola con culpa y miedo. Las visitas a distintas residencias asistidas son experiencias deprimentes. Algunas son clínicas y asépticas,
recordando más a hospitales que a hogares. Otras, más cálidas y acogedoras, tienen listas de espera de años y precios tan elevados que harían imposible mantenerlas a largo plazo. En todas ellas, Francisca imagina a su madre, la poeta que una vez escribió sobre la libertad del viento y el mar, confinada entre 4 paredes, compartiendo espacio con extraños, lejos de los recuerdos impregnados en cada rincón de la casa donde ha vivido más de 40 años. La venderé, decide finalmente una noche, mirando las fotografías de tasación que un agente inmobiliario le ha enviado. La casa familiar, aunque modesta, está en una ubicación privilegiada con vistas al mar y podría proporcionar suficientes fondos para asegurar años de cuidado de calidad para Dolores. El pensamiento de vender el hogar de su infancia, de desarraigar permanentemente a su madre de su espacio más familiar, le provoca un dolor físico, pero Francisca no ve otra alternativa. Justo cuando Francisca se ha resignado a vender la casa de su madre para pagar una residencia asistida, Teresa aparece una tarde con una propuesta inesperada. Como siempre, la anciana griega llega sin anunciarse, esta vez acompañada por varias personas que Francisca reconoce vagamente de la comunidad. El farmacéutico jubilado que vive 3 casas más abajo, la profesora de piano que da clases en 1900, el centro cultural, el pescador que siempre aparta las mejores piezas para Dolores, porque era amigo de su padre. «Tenemos que hablar», anuncia Teresa, instalándose en la sala como si fuera la dueña de la casa. Con gestos eficientes, distribuye tazas de té y galletas caseras, mientras los demás toman asiento, mirando a Francisca con una mezcla de preocupación y determinación. «¿De qué se trata todo esto?», pregunta Francisca, desconcertada por la improvisada reunión. Teresa la introduce a una cooperativa comunitaria de cuidado de ancianos que ha operado discretamente en la ciudad durante generaciones. Este sistema de apoyo tradicional, inspirado en las raíces inmigrantes de la ciudad, no solo griegos como Teresa, sino también italianos, portugueses y otros grupos que históricamente se asentaron en Santander, permite a los residentes ancianos permanecer en sus hogares a través de una red de cuidadores rotativos y recursos compartidos. «Funcionamos como una familia extendida», explica el farmacéutico. «Cada uno contribuye según sus capacidades. Algunos proporcionan cuidados directos, otros preparan comidas, otros se encargan de trámites o transporte. Yo visito a 3 personas cada semana», añade la profesora de piano. «Les leo, conversamos, a veces tocamos música juntos. Mi madre también está en el programa, y cuando estoy trabajando sé que alguien está con ella». Teresa, evidentemente la fuerza organizadora detrás del grupo, explica que han estado observando la situación de Francisca y Dolores durante meses. «Después del incidente de la tormenta, decidimos que era momento de invitarlas formalmente al círculo», dice con su acento melodioso. «Dolores fue parte de nuestra comunidad durante décadas. Ahora es nuestro turno de cuidarla, y de cuidarte a ti también, pequeña». Francisca inicialmente es escéptica. La idea de confiar el bienestar de su madre a un sistema informal de vecinos le parece precaria comparada con la supervisión profesional constante que proporcionaría una residencia. Pero a medida que el grupo detalla la estructura sorprendentemente organizada de la cooperativa, con sus horarios coordinados, capacitación básica en primeros auxilios y demencia, y el respaldo ocasional de profesionales de la salud jubilados, como Nicolás, quien resulta ha estado apoyando discretamente la iniciativa durante años, comienza a vislumbrar una posibilidad que no había considerado. Durante las siguientes semanas, Francisca prueba tentativamente el sistema. Teresa comienza a quedarse con Dolores durante intervalos más largos, permitiendo a Francisca atender a más clientes de contabilidad. El farmacéutico jubilado se encarga de organizar y supervisar la medicación, utilizando su experiencia para sugerir ajustes al régimen que Nicolás luego revisa y aprueba formalmente. La profesora de piano descubre que la música tiene un efecto calmante en Dolores durante sus episodios de agitación vespertina y comienza a visitarlas regularmente al atardecer, llenando la casa con melodías que, sorprendentemente, Dolores a veces acompaña tarareando,
o incluso recordando letras de canciones de su juventud. Para sorpresa de Francisca, descubre que el arreglo proporciona a su madre estimulación social que ella sola no podía proporcionar. Diferentes personas traen diferentes conversaciones, recuerdos y actividades, creando una variedad que parece mantener a Dolores más alerta y conectada. Además, estas visitas le dan a Francisca horas de respiro muy necesarias, permitiéndole no solo trabajar, sino ocasionalmente tomar un café tranquilo en la plaza, caminar sola por la playa, o simplemente dormir sin la tensión constante de estar alerta a cualquier sonido. Es como volver a los viejos tiempos, le dice Dolores una tarde, después de que el grupo se haya reunido para una pequeña celebración de cumpleaños de uno de los miembros. Así vivíamos antes, todos cuidándonos unos a otros. Tu generación olvidó esto, Francisca. Se volvieron tan independientes que se olvidaron de la interdependencia. Es un momento de claridad que deja a Francisca sin palabras, una observación tan lúcida y profunda que por un momento casi puede olvidar la enfermedad que lentamente consume la mente de su madre. Con la llegada de la primavera a la costa, el servicio de contabilidad improvisado de Francisca se ha convertido en un próspero pequeño negocio. Lo que comenzó como una solución desesperada para generar algún ingreso mientras cuidaba de su madre, ahora tiene una clientela fiel y creciente. Francisca ha adaptado técnicas y conocimientos adquiridos en el mundo corporativo a las necesidades específicas de los pequeños negocios locales, creando sistemas simplificados de contabilidad que incluso los propietarios más tecnológicamente desafiados pueden seguir. Para su sorpresa, descubre que disfruta este trabajo mucho más que su antigua posición corporativa. En lugar de ser una pieza anónima en una enorme maquinaria, ahora ve directamente el impacto de su asesoramiento. El restaurante familiar que finalmente entiende por qué ciertos platos no son rentables, la pequeña galería de arte que reorganiza su estructura de precios basándose en sus análisis, la tienda de antigüedades que implementa el sistema de inventario digitalizado que Francisca diseña específicamente para sus necesidades. Con la condición de su madre estabilizada, gracias a la rutina de atención constante y al compromiso social de la cooperativa, Francisca enfrenta una nueva decisión cuando su antiguo empleador la contacta inesperadamente. La empresa ha abierto una nueva división especializada en consultoría para pequeñas y medianas empresas y están impresionados por cómo Francisca ha adaptado sus habilidades corporativas al mercado local. Le ofrecen un ascenso que le permitiría trabajar de forma remota la mayor parte del tiempo, dirigiendo un equipo desde Santander mientras viaja ocasionalmente a la sede central para reuniones y presentaciones. La oportunidad aseguraría su futuro financiero, pero requeriría viajes frecuentes, al menos una semana al mes fuera de Santander. Es más de lo que Francisca podría haber esperado, casi el trabajo perfecto para su situación actual. Sin embargo, mientras lee los detalles, una sensación de inquietud se asienta en su estómago. Incluso una semana al mes lejos significaría dejar a su madre al cuidado completo de otros. ¿Estaría lista para eso? ¿Lo estaría su madre? Tú construiste tu carrera durante años, le dice Teresa cuando Francisca comparte su dilema. No deberías abandonarla completamente. La red está aquí para apoyarte, para apoyar a ambas. Una semana al mes no es tanto tiempo. Nicolás, quien se ha convertido en un apoyo constante y en algo más que un simple médico para la familia, ofrece una perspectiva similar. A veces, el mejor cuidado que puedes proporcionar es asegurarte de que tú misma estés bien, Francisca. Financieramente, emocionalmente, profesionalmente. No puedes ser un buen soporte si estás constantemente al borde del colapso. Mientras contempla esta decisión, una tarde particularmente luminosa de abril, Francisca descubre que su madre ha estado trabajando lúcidamente en un nuevo poema durante sus buenas horas, escribiendo con letra temblorosa, pero determinada, en uno de los cuadernos que Francisca le proporcionó al descubrir su pasado literario. Es una hermosa pieza sobre madres e hijas, memoria y olvido,
que lleva a Francisca a las lágrimas. Entre niebla y claridad bailamos, tú y yo, hija de mi sangre, guardiana de mis recuerdos perdidos. Lo que se desvanece en mí, en ti, perdura. Lo que olvido al atardecer, tú lo recuerdas por la mañana. Somos dos mitades de una memoria completa, un puente tendido sobre el abismo del olvido. El poema es hermoso y desgarrador. Una mirada asombrosamente lúcida a su condición desde dentro de la misma. Francisca lo lee una y otra vez, maravillada por la capacidad de su madre para articular con tal claridad poética una experiencia tan confusa y fragmentada. El poema inspira a Francisca a convertir el trabajo creativo de su madre en una pequeña colección que comparte con un profesor de literatura local que conoce a través de uno de sus clientes. El académico queda asombrado por la calidad y profundidad emocional del trabajo de Dolores. «Estos poemas son notables», le dice el profesor, un hombre de edad avanzada con ojos brillantes detrás de anteojos anticuados, después de pasar varios días revisando la colección completa que Francisca ha transcrito cuidadosamente. Hay una claridad aquí, una comprensión de la condición humana que es extraordinaria, y estos nuevos poemas, escritos en la niebla de la demencia, tienen una cualidad casi onírica, una belleza extraña y conmovedora. Incluso ahora, dice Francisca en voz baja, incluso con todo lo que está perdiendo, todavía puede crear esto. Quizás precisamente por lo que está perdiendo, responde el profesor. A veces, cuando las distracciones mundanas se desvanecen, las verdades esenciales se vuelven más claras. Mira a Francisca con intensidad. Estos merecen ser compartidos, ¿sabes? No solo guardados en un cajón. La idea toma forma lentamente, en la mente de Francisca, un legado no solo para preservar, sino para compartir. Con la ayuda del profesor y un pequeño subsidio cultural del ayuntamiento que él ayuda a gestionar, Francisca organiza una modesta edición de los poemas de su madre. Titulan la colección Entre niebla y claridad, poemas de Dolores Navarro, y organizan una pequeña presentación en la biblioteca municipal donde Dolores trabajó durante décadas. La noche de la presentación, Francisca está nerviosísima, más incluso que su madre, quien parece extrañamente serena mientras es el centro de atención. Para sorpresa de todos, cuando el profesor invita a Dolores a leer uno de sus poemas, ella se levanta con dignidad y, sin necesidad de papel alguno, recita de memoria un poema que escribió 50 años atrás, seguido por uno nuevo, compuesto la semana anterior. Por unos minutos gloriosos, la demencia parece retroceder completamente, y la poeta que siempre ha existido dentro de la bibliotecaria pragmática emerge en toda su potencia. El evento, aunque pequeño, se convierte en noticia local. El periódico regional publica un artículo sobre esta poeta redescubierta, sobre la belleza que puede surgir incluso en medio de una enfermedad tan devastadora como el Alzheimer. Varias librerías de la región comienzan a vender la colección, y el profesor organiza una serie de lecturas en escuelas locales, donde los versos de Dolores se utilizan para sensibilizar a los jóvenes sobre la demencia y el valor de la memoria. Un año después de su regreso inicial a casa, Francisca ha transformado tanto su vida como la de su madre. Ha establecido una consultoría financiera desde casa que combina su experiencia corporativa con su nuevo conocimiento del mercado local, permitiéndole cuidar de su madre mientras mantiene su identidad profesional. Ha aceptado la oferta de su antiguo empleador, pero ha negociado términos que reducen sus viajes a una vez cada 2 meses, un compromiso que la red de apoyo comunitario hace posible. El proyecto de memoria ha evolucionado en una iniciativa comunitaria donde los adultos mayores, no solo aquellos con demencia, sino también los muchos ancianos que viven solos en la ciudad, comparten sus historias de vida con estudiantes locales. Este programa intergeneracional, inspirado por la experiencia de Francisca con los poemas de su madre, crea conexiones significativas que enriquecen a toda la ciudad. Los jóvenes ganan perspectiva histórica y sabiduría, mientras los ancianos encuentran propósito y reconocimiento en el acto de transmitir sus experiencias. Nicolás,
quien ha sido una presencia constante durante todo el año, apoyando tanto a Dolores como a Francisca con su experiencia médica y su compasión personal, finalmente admite sus sentimientos por Francisca. No es una declaración dramática, sino una conversación tranquila durante un paseo por la playa, donde han comenzado a caminar juntos cada domingo por la mañana, mientras Teresa y otros miembros de la cooperativa cuidan de Dolores. «No busco reemplazar lo que tenías», le dice, sus pasos dejando huellas paralelas en la arena húmeda. «Sé que tu vida ya es complicada y añadir otra relación podría ser lo último que necesitas, pero quiero que sepas que estoy aquí, no solo como médico o amigo, sino como alguien que ha llegado a admirarte profundamente, a quererte». No ofrece un final de cuento de hadas, sino la promesa de compañía a través de cualquier desafío que les espere. Francisca, sorprendida por la declaración, aunque en retrospectiva reconoce señales que había pasado por alto durante meses, no responde inmediatamente. En su mundo cuidadosamente reconstruido, donde cada pieza ha encontrado lentamente su lugar, la idea de añadir un nuevo elemento, especialmente uno tan potencialmente transformador como una relación, la asusta y atrae a partes iguales. «Necesito tiempo», le dice finalmente, y Nicolás asiente, comprensivo como siempre. «El tiempo es algo que tenemos», responde simplemente. «No hay prisa». Y así comienzan lentamente a explorar lo que podría existir entre ellos. Cenas ocasionales, cuando Dolores está en sus mejores días y puede unirse a la conversación, tardes tranquilas en el porche, donde discuten desde los últimos tratamientos para demencia hasta los libros que ambos aman. Llamadas telefónicas nocturnas cuando el día ha sido particularmente difícil y Francisca necesita una voz amiga que entienda exactamente lo que está experimentando. No es un romance apasionado como el que una vez compartió con Santiago, sino algo más pausado, más maduro, construido sobre una base de respeto mutuo y comprensión compartida. La madre de Francisca todavía tiene días buenos y malos, siguiendo la trayectoria inevitable de su enfermedad. Hay mañanas en que reconoce a su hija inmediatamente y tardes en que la llama por el nombre de su hermana fallecida. Momentos de lucidez sorprendente, cuando comenta sobre la relación naciente entre Francisca y Nicolás, con una perspicacia que sugiere que entiende mucho más de lo que puede expresar, y días enteros perdidos en confusión, cuando ninguna estrategia parece conectarla con el presente. Pero la emergencia que trajo a Francisca a casa se ha convertido en un viaje de redescubrimiento, de su madre como una persona completa con sus propios sueños y talentos, de la capacidad de su ciudad natal para el cuidado comunitario y de su propia habilidad para reconstruir una vida en torno a lo que realmente importa. Lo que comenzó como un sacrificio se ha convertido en un tipo diferente de historia de éxito, medida no en logros corporativos, sino en momentos de conexión, creatividad y coraje. El libro de poesía de Dolores, inicialmente concebido como un proyecto personal, ha alcanzado una modesta notoriedad regional y ha inspirado a otros cuidadores a buscar formas de preservar y celebrar los talentos y pasiones de sus seres queridos con demencia. Una fundación nacional dedicada a la investigación del Alzheimer contacta a Francisca para que comparta su experiencia en una conferencia, abriendo la posibilidad de que el enfoque centrado en la creatividad y la comunidad que ha desarrollado pueda beneficiar a otros. Nunca pensé que volvería a Santander y ciertamente nunca imaginé que encontraría un nuevo propósito aquí, le confiesa Francisca a Nicolás durante una cena tranquila para celebrar el aniversario de su regreso. Siempre vi esta ciudad como un lugar que necesitaba dejar atrás para crecer. A veces tenemos que alejarnos para poder ver claramente lo que dejamos, responde él, su mano cubriendo la de ella sobre la mesa con una familiaridad que ya no resulta extraña. Y a veces el crecimiento más significativo ocurre cuando volvemos a nuestras raíces. En la escena final, mientras están sentadas juntas viendo la puesta de sol desde el columpio del porche, un ritual vespertino que han mantenido a través de las estaciones, su madre se vuelve hacia Francisca con una claridad inesperada y dice:
Sabes, a veces tenemos que olvidar quiénes creíamos que debíamos ser para recordar quiénes somos realmente. Es una de esas frases cristalinas que ocasionalmente emergen de la bruma de la confusión, un destello de la sabiduría y elocuencia que siempre han estado allí, ahora reveladas más plenamente a través de los poemas redescubiertos. Francisca aprieta suavemente la mano de su madre, ahora más delgada y frágil que cuando llegó hace un año, y contempla cómo la puesta de sol baña la bahía de Santander en tonos dorados y rosados. Piensa en los poemas que aún no han sido escritos, en las historias comunitarias que aún no han sido compartidas, en la relación con Nicolás, que apenas comienza a florecer, en los desafíos que seguramente vendrán a medida que la enfermedad de su madre progrese inevitablemente. Se da cuenta de que al cuidar de su madre, no solo ha preservado la dignidad de Dolores, sino que ha descubierto su propio camino auténtico, uno que nunca habría encontrado si no hubiera sido obligada a regresar, a ralentizar su ritmo, a reevaluar sus prioridades. La tragedia que la trajo a casa se ha transformado no en un final feliz, porque la demencia no permite tales resoluciones simples, sino en una nueva manera de ver el mundo, de valorar la conexión sobre el éxito convencional, la comunidad, sobre la independencia, y la belleza que puede encontrarse incluso en medio de la pérdida. Mientras el sol desaparece bajo el horizonte, Dolores apoya su cabeza en el hombro de Francisca y murmura suavemente un verso de uno de sus poemas recientes. No es lo que retenemos, sino lo que compartimos, lo que finalmente permanece. Francisca cierra los ojos y absorbe el momento, consciente de su preciosidad, de su fragilidad. Este es el regalo inesperado que ha recibido, la capacidad de apreciar plenamente lo que tiene, mientras lo tiene, sin dar nada por sentado. En la distancia, las luces de Santander comienzan a encenderse una por una, y Francisca piensa en todas las casas, todas las historias, todas las redes de cuidado invisibles que mantienen unida a la comunidad. Su teléfono vibra suavemente en su bolsillo. Probablemente Nicolás preguntando si puede pasar más tarde, pero no lo revisa inmediatamente. Este momento, aquí y ahora, con su madre momentáneamente presente y en paz, es suficiente. Todo. Lo demás puede esperar. Felicidades. Escribe 9 en los comentarios para que sepa que te quedaste hasta el final conmigo. Gracias por ver y hasta la historia de mañana en este mismo canal.